Ujú. Ahí pongo mi nombre. Ahí pone tu... Profes, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar unos 5 minutitos más para esperar a los que faltan por conectarse para comenzar, ¿sí? Mientras voy a ir dejando en el chat el link del formulario de asistencia. Si no lo completan ahora, no se hagan problemas porque también va a estar dentro de la grabación, ¿sí? Es decir, dentro del PowerPoint, perdón. Así que no se hagan problemas. Dejo en el chat de todas maneras para que lo completen ahí. Y si no, también va a contar el mismo QR con la diapositiva. En 5 minutitos comenzamos. Gracias.
El micrófono silenciado. Bien, profes. Como usted viendo, hay un gran número, ¿sí? Se espera todavía un poco más, pero vamos a ir dando comienzo para respetar los horarios en los cuales está planificado el desarrollo de la jornada, ¿sí? Lo primero que quiero saber es si se me escucha bien, con que me manden un pulgar o algo en el chat, yo ya consto que se escucha bien. Eso quiero tenerlo en claro, perfecto. Perfecto, genial, buenísimo. Gracias, profes. Genial. Bien, profes. Voy a volver a dejar en el chat el link del formulario, ¿sí? Ahí lo acabo de enviar. De todas maneras, voy a ir, perdón, pasando en la diapositiva y a medida que vaya pasando la diapositiva, vamos a tener un momento en donde va a estar el QR mientras me explayo como para que los que aún no han enviado la asistencia, bueno, lo puedan hacer desde el QR, ¿sí? Esa manera la hemos decidido porque nos han contado que algunos más, los profes que están en la institución están con la compu y entonces les resulta más fácil escanear porque tienen el celu, o sea, porque tienen dos elementos, ¿sí? En la compu lo ven y en el celu, bueno, es más rápido escanearlo que volver a buscar en el chat y demás, ¿sí? De todas maneras, siempre ambas opciones van a estar, ¿sí? Lo primero que voy a hacer para comenzar de manera formal es dejar presentada la pantalla. Así ya la voy a dejar aquí en grande. Listo. Se ve, profes, ¿no? La pantalla. Perfecto. Sí. Bien, perfecto. Aquí estoy leyendo el chat. Bueno, no tengo el nombre de la profe, pero tiene de usuario escuela. Qué raro, profe, que le pida en donde está el DNI el correo, porque no debería. eh, Porque he estado fijándome recién y algunos profes los han podido completar sin ningún problema. A ver, ahí veo si se me cambia. Qué raro, profe, porque solamente están esos Buenas tres tardes, ítems, ¿no? profe. Sí, Sí, profe yo Sandra. por ejemplo lo completé poniendo el DNI, después puse el correo por la única manera que me tome la asistencia. Ajá. O sea que no le dejo tomar a usted el DNI. Claro, si coloca el DNI solamente, no permite que se envíe. Entonces yo puse el DNI primero y hice un espacio y puse el correo electrónico y ahí me permitió enviar. Ah, mire, pero qué raro. Bueno, lo voy a editar en lo que tengo, no importa, no sea un problema. Lo voy a editar, pero no debería pasar, digamos. Lo No, edito eso no para que me- quede así para que quede de manera correcta, porque se supone que el correo se lo toma automáticamente. Es una cuestión de ponerlo o no ponerlo, porque no pueden responder el formulario sin estar registrados. Pero no sea un problema que en 2 segundos ahora lo cambio para que todos queden tranquilos y agrego la opción de DNI aparte. Ahí ya no debería existir ningún tipo de problema. Consulta. ¿Tenemos que volver allá a Sí. completar el formulario? No, profe. No. Listo. Esto es Gracias. para que no haya dudas, por eso lo dejo claro, pero los que ya lo han enviado no hay ningún problema. Listo.
Ahora no debería de existir inconvenientes. Voy a volver a hacer lo mismo, de dejar en el chat nuevamente con este cambio y no debería existir problema. De todas maneras, si el problema continúa, me lo hacen saber por el chat, ¿sí? Listo. Me han confirmado que efectivamente se veía. Eso va a implicar, profes, que ahora el QR que estaba aquí preparado no va a funcionar porque ha habido un cambio, ¿sí? Por lo tanto, eso lo vamos a dejar de lado y lo vamos a manejar directamente con el enlace del chat, ¿sí? Porque al cambiarle la configuración, el QR ya no sirve porque no es el mismo. Por más que haya habido un cambio sobre lo que existía anteriormente. Bien, solucionada esa cuestión, de todas maneras siempre voy a estar a la mira del chat, no sea un problema, pero solucionada esa cuestión, me presento, profes, algunos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Raúl Roldán, soy profesor en lengua y literatura, formo parte del equipo de alfabetización del ministerio, que está acompañándonos a ustedes en el impacto del plan jurisdiccional de alfabetización en estas 226 escuelas, bueno, donde ustedes efectivamente forman parte de este trayecto formativo que es uno de los objetivos del plan jurisdiccional, ¿sí? Esta sería la segunda etapa. Ustedes habían comenzado con la primera etapa dentro del círculo de jornadas virtuales, ¿sí? Y habían comenzado con lo que es conciencia fonológica. Terminados los 3 módulos de conciencia fonológica, se hace una especie de rotación entre primer ciclo, porque el primer ciclo está afectado a las jornadas, rotan entre ustedes y bueno, hoy nos encontramos en este segundo, vamos a ponerle como tema, en esta segunda temática de lo que es la alfabetización, con los aspectos claves, ¿no? Porque consideramos muchas veces que es necesario saber desde dónde estamos parados, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos queriendo lograr? Y cómo es ese camino, como tiene de título, que vamos a recorrer todos juntos, ¿sí? En esto que es la alfabetización. Desde ese sentido, este camino formativo también, de temática en alfabetización, también va a contar con 3 módulos, ¿sí? Este primer módulo lo dictó, los otros 2 módulos lo dictarán otros profes que también forman parte del equipo y que algunos de ustedes ya lo deben de conocer porque también están en los Ateneos. De ahora en más, profes, nos vamos a dedicar a alfabetización. ¿Sí? Eso quiere decir que no es que vamos a estar un rato con alfabetización, un rato con conciencia, no. Está de alguna manera pensadas las jornadas en que hay temáticas que se dividen por lo general en 3 módulos. Cumplidos esos 3 módulos y habiendo un final trabajo, perdón, un trabajo final, al final de todo el recorrido virtual que hacemos, y aprobado ese trabajo, hay un breve descanso de 1 o 2 semanas, como ha sido el de ahora, y se rotan los docentes para una nueva temática. ¿Sí? Eso quiere decir que si ustedes ya han tenido conciencia fonológica, esa parte está cumplida, entre comillas, ¿sí? Y ahora van a comenzar con lo que es la alfabetización. Culminado eso, van a rotar hacia la última fase, que es dislexia, ¿sí? Cuando ustedes rotan, eso quiere decir que todo el primer ciclo es rotado y que todos, tanto de primero a tercero, han podido estar presentes de las 3 temáticas de la alfabetización. Que es camino de alfabetización, conciencia fonológica y dislexia. ¿Sí? Así se completa todo lo que es el primer ciclo. Esta aclaración la hago porque he recibido muchos mensajes esta mañana donde algunos de ustedes me preguntaban, profe, pero yo no he recibido una respuesta de la evaluación de conciencia fonológica. Bueno, como les decía a ellos, todo lo que es exclusivamente de conciencia fonológica van a tener que hablarlo con las profes que han tenido ustedes, ¿sí? Daniela, Ariana o la profe Giselle, que ellas han tenido la temática de conciencia fonológica. Solo ellas saben quién ha estado presente en los trabajos, cuáles han sido los requerimientos, si han desaprobado por qué, si han desaprobado el recuperatorio. Todo eso lo manejan solo ellas 3, ¿sí? Todo lo que es conciencia fonológica. Lo que es alfabetización de ahora en más lo vamos a manejar los otros 3 profes. En un principio yo y en los otros 2 profes que conozcan en el transcurso de las jornadas. Sí, eso para que quede claro, porque no les podemos dar muchas respuestas porque cada uno, bueno, maneja su tiempo
y ha manejado la temática de acuerdo a lo que ha creído conveniente, ¿sí? Hechas esas salvedades, voy a dar por inicio a esta jornada que está planificada hasta más o menos 5 de la tarde. Si nos desocupamos antes, mejor, ¿sí? Vamos a comenzar con lo que es el camino de la alfabetización, ¿sí? En este punto, hablar de camino va a implicar que, bueno, debe de haber muchas paradas, ¿sí? Esto no sea un problema porque ya no funciona. Implica que haya paradas, ¿sí? Imagínense ustedes siempre en un tránsito constante. Ese tránsito puede ser de camino a la escuela, ese tránsito puede ser de camino a un objetivo de vacación, ¿sí? Ese camino no siempre tiene que ser algo tan físico, sino que también puede ser metafórico, puede tener un camino hacia un objetivo en particular, un objetivo individual, un objetivo grupal, un objetivo áulico, etcétera. Siempre algo de lo que nosotros hacemos implica un cierto camino, ¿sí? Un cierto andar. Entonces, en esos andares, en esos caminos, siempre hay momentos de pausa, de paradas, ¿sí? Y en esas paradas es donde hay una cierta intervención para replantearnos cómo venimos hasta ahora en este viaje, en este tránsito, en este camino, ¿sí? Desde ese sentido es que vamos a hablar del camino de la alfabetización. Vamos a hacer pequeñas paradas sobre ejes temáticos sumamente importantes para poder tratar esta cuestión de la alfabetización, ¿sí? En el chat me preguntan si va a quedar grabada. Sí, va a quedar grabada la clase, así que no se hagan ningún problema, que una vez que la podamos subir, les vamos a mandar al grupo de WhatsApp, ¿sí? No se hagan problema. Veo que la señor Miriam Alagastino. Ajá, ahí la veo en la camarita, señor. A ver si yo le puedo reactivar el sonido. Ajá. No, si no lo voy a poder reactivar yo porque hay una anfitrión que está manejando el sonido, señor. Déjeme un mensajito por el chat, ¿sí? Porque reactivar el sonido no lo puedo hacer yo. Pero déjeme un mensajito por el chat, no sea problema. Listo. Bien. Continuando entonces, hablaba de esta cuestión, ¿no? De los caminos y de las paradas que hay que son sumamente importantes para el ámbito de la reflexión, ¿sí? Eso que quiere decir que hay cosas por tematizar, por hablar, por rever también, ¿no? En lo que es la alfabetización. Dejarles en claro también que estas jornadas están separadas de lo que es el Ateneo. Si bien todo está girando alrededor del plan jurisdiccional de la alfabetización, no significa que sean lo mismo, ¿sí? Las jornadas son efectivamente virtuales y los Ateneos efectivamente presenciales, ¿sí? Son cosas distintas, eso también dejarlo en claro. Dentro del primer camino que propongo perdón, dentro de la primera parada que propongo en este camino, me resulta muy interesante hablar de la importancia de alfabetizar, ¿sí? Em, si bien nosotros ahora nos vamos a desenvolver un poco en aspectos teóricos, bibliográficos, sugerencias científicas, la importancia de alfabetizar también está sentada en que es un trabajo dual, ¿no? Es de a dos, ¿sí? De a dos o más. Por lo tanto, yo necesito a un otro. Y en esa cuestión de necesitar a un otro, el factor humano es sumamente importante a la hora de alfabetizar, ¿sí? No nos debemos olvidar que sí, nosotros tenemos corrientes metodológicas, tenemos corrientes pedagógicas, corrientes psicológicas, educativas, para decir, bueno, esta va a ser mi manera de enseñar a alfabetizar. Pero también existe un sujeto de la educación que está en constante cambio y que es importante para nosotros dar cuenta de esos cambios, ¿sí? Porque la teoría es al abstracto, eso, ¿no? Abstracto, ¿sí? Uno puede leer la mejor teoría del mundo, pero tal vez si lo llevamos a la práctica no esté funcionando por ciertos motivos. Bueno, porque el efecto humano está condensado fuertemente en esta importancia de alfabetizar, ¿sí? Ahí leo el mensaje que ha dejado la profe. No sé si lo ha puesto o no, no me estaría figurando.
De todas maneras, profe, si es algo muy puntual, lo puede dejar también al privado en el WhatsApp, ¿sí? Donde tenemos el grupo. A la profe Sandra. Bien, voy a ver si se puede compartir este video para que lo vean. Son 5 minutitos, es súper cortito. Voy a ver si se puede. La última vez no he podido, no he tenido la suerte. Voy a ver si me deja hacerlo. Esto se ve, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora me van a decir si se escucha, que es lo que no me he dejado la vez pasada. ¿Se escucha? Sí, profe. Perfecto. Gracias. Se ve, pero no se escucha, profe. Bien, bien. Vamos a hacer así, porque algunos me dicen que sí se escucha, otros que no. Perfecto. Lo vemos, los que lo escuchan buenísimo, y si no, para suerte nuestra, abajo están los subtítulos también, ¿sí? Lo podemos leer porque me interesa mucho el diálogo que hay entre la entrevista y la imagen, ¿sí? Los que lo escuchan bien, porque algunos sí lo escuchan, y los que no pueden escucharlo, lo van a leer a partir de los subtítulos que tenemos abajo, ¿sí? Si no se escucha, leemos los subtítulos, profe, no sea un problema.
Bien, profes. Descuiden que he leído que muchos no podían escucharlo, que a algunos tampoco abajo les salía el subtítulo, pero sin embargo que lo veían todos y me quedo con la última imagen, ¿no? La de este hombre, Timoteo, y su maestra, los dos en un abrazo y en una euforia de un logro tan simple como que él lea una oración, pueda escribir su nombre en el pizarrón, ¿sí? Entonces, eh, la primera parada que hacemos en este camino es la importancia de alfabetizar, pero ¿hacia quién alfabetizo? ¿Sí? El factor humano es sumamente importante, ¿sí? Sumamente importante tenerlo en cuenta, sumamente importante saberlo escuchar, sumamente importante hacerle saber que lo está logrando a su tiempo, pero que lo está logrando. Y hacerle saber también, porque no siempre es fácil, que el camino en el cual está hoy no está bien, ¿sí? Ese camino puede ser el enojo, puede ser la frustración, pueden ser las no ganas de no querer aprender a leer y escribir. Hacerle saber eso también, lo negativo, porque no todo es positivo, ¿sí? Pero lo importante es la forma en la cual intento hacer llegar ese proceso a esa persona a la cual estoy intentando alfabetizar, ¿sí? Es muy importante situarnos en que, bueno, tengo un otro humano igual que yo frente a mí, eh, con un cúmulo de cosas que tal vez yo desconozco como docente que viene arrastrando desde su hogar, desde su crecimiento, desde su contexto día a día, ¿sí? Entonces, poner el ojo también en la persona en la cual, o en la gran cantidad de personas, porque no es solo una, sino la gran cantidad de personas que tenemos al frente todos los días al momento de alfabetizar, es sumamente importante, porque también ellos son los que nos ayudan a regular nuestro proceso de enseñanza, ¿sí? Entonces, no perder la vista, siempre la importancia del sujeto de la educación es sumamente importante porque nos ayuda no solo a entender tal vez por qué no está pudiendo aprender, sino también nos ayuda a decidir nosotros qué estrategias y métodos podemos utilizar para que ese niño o esa niña efectivamente puedan alcanzar un proceso de alfabetización completa en la educación primaria. En ese sentido, en esta cuestión de, bueno, ahí estamos parados en la alfabetización, les había dicho que siempre posicionemos que vamos a tratar aspectos teóricos, pero no perdamos el foco en que hay un humano de por medio también. La alfabetización tiene muchas, demasiadas definiciones, ¿sí? Pero la que más comprende todo lo que está pasando actualmente en este mundo es esta, ¿no? La de la UNESCO 2024 que vemos aquí en pantalla. Para la UNESCO va a hablar de que la alfabetización es una identificación de ciertos factores, ¿sí? Un medio de identificación. La alfabetización no es algo en concreto, ¿sí? La alfabetización es un cúmulo de cosas, de prácticas concretas, para que yo pueda determinar, ah, estoy frente a esto y esto tiene por nombre alfabetización, ¿sí? Como medio de identificación que identifica, bueno, la comprensión, la interpretación, la creación y comunicación en un mundo cada vez más digital, ¿sí? Súper importante esto, que la UNESCO establece lo digital también como un mundo de comunicación. Y para nosotros comunicarnos, eh, la comunicación siempre está basada en qué? En un sistema de signos, ¿sí? Y ese sistema de signos, bueno, es el abecedario, y ese abecedario nosotros nos permite escribir manualmente o tipear, que es lo que hacemos hoy, ya sea en el teléfono o en la computadora, perdón, ¿sí? Entonces, ahí está el posicionamiento digital también como un medio de alfabetización, ¿sí? Porque también nos comunicamos, también interpretamos, también comprendemos, también creamos, ¿sí? Entonces, no dejar de lado a esa cuestión alfabetizadora digital que existe hoy en los medios, porque también privilegian la enseñanza de los niños, ¿sí? Tal vez no lo enseñamos nosotros y seguramente las formas en las cuales ellos lo usan están erradas, están mal, pero no deja de ser un medio de comunicación existente y que a veces es mucho más fuerte ese medio digital que el mundo físico que presenta la escuela, ¿sí?
Bueno, que es cada vez más digital, mediado por texto, rico en información y que está en grandes cambios, ¿sí? La alfabetización es un proceso continuo del aprendizaje y conocimiento de la lectura, la escritura y el uso de los números a lo largo de la vida y forma parte de un conjunto más amplio de competencias, ¿sí? Aquí es sumamente importante hacer una parada en esto, ¿sí? Un proceso continuo. ¿Eso qué quiere decir? Que la alfabetización nunca está por dada, ¿sí? Mucho más aún cuando creemos que ha finalizado. Porque si se da cuenta de que es un mundo cambiante y constante, bueno, quiero decir que el lenguaje lo es, ¿sí? Recordemos eso. La lengua y el hombre están juntos. Si el hombre cambia, la lengua también lo va a hacer, porque el hombre tiene una nueva demanda de comunicarse. Y para comunicarse, para solventar esa demanda, crea nuevas maneras de poder hacerlo. Y esa manera también está cargada de ciertos semas, vamos a ponerle así, alfabéticos. ¿Sí? Porque, repito, nos comunicamos con qué? Con las letras, ¿sí? Que es nuestro abecedario, sea de manera escrita o de manera oral, pero sigue siendo el mismo sistema de signos. Por lo tanto, para comunicarnos siempre vamos a recurrir a él. Las formas en las cuales lo hagamos van a ser las distintas, digital o escrito, ¿sí? A papel, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre recurrimos a él ante los cambios. Entonces, es un proceso continuo de aprendizaje porque si por cada momento hay un cambio diferente, bueno, quiere decir que hay una manera diferente de comunicar también ese cambio, ¿sí? Después, abajo, en esta parte, donde estoy señalando, las competencias en lectoescritura por sí mismas se están ampliando y evolucionando a medida que las personas se involucran cada vez más en la información y el aprendizaje mediante las tecnologías digitales. Repito, otra vez, vuelve a aparecer lo digital como parte de la alfabetización. Porque lo es, profes, ¿sí? Repito esta idea, nos queremos comunicar a través de una inteligencia artificial y bueno, hoy sabemos, por ejemplo, que para darle a entender a la inteligencia artificial que cree lo que nosotros queramos que cree, hay ciertos patrones para darle a entender a la inteligencia artificial que me cree una imagen, supónganse, de San Martín cruzando los Andes, ¿sí? Ya sea con cualquier tipo de particularidad que le queramos agregar, pero tiene una cierta comunicación en particular. Bueno, lo mismo sucede con los humanos a medida que van evolucionando. El lenguaje tiene particularidades que requieren de un cierto tiempo en particular y ese tiempo en particular está marcado por ciertas necesidades. Y esas necesidades son solventadas a partir de, bueno, nuevas herramientas o nuevas formas de comunicar. ¿Sí? Entonces, entendiendo la alfabetización como este medio de identificación de cualquier tipo de mensaje, desde cualquier tipo de soporte, sea digital o sea escrito, bueno, siempre va a estar en un proceso continuo, ¿sí? Porque nunca acaba la manera de poder comunicarnos. En ese sentido, en la importancia de alfabetizar y una vez teniendo un margen conceptual, vamos a nosotros a tener en cuenta ciertos temas que no solo otorgan una importancia, sino que también nos ponen en contexto sobre cuáles son los beneficios que trae la alfabetización, ¿sí? Siempre repito, no perdiendo el foco en que estamos frente a un humano y por lo tanto esos beneficios responden también a esa humanidad, ¿sí? El primero de ellos es que empodera y libera a las personas. El segundo es un derecho de derecho. El cuarto implica un bienestar y salud mental. Y el último implica un cierre de brecha inicial. Y estos cuatro ejes de importancia los podemos tener en cuenta a partir de que, bueno, el niño sabe leer. Entonces, en beneficio, porque no solo es el beneficio poder leer y escribir su mundo, sino que también lo entiende. ¿Sí? Y en el entendimiento que está forjado a partir del proceso de alfabetización, entran estas cuatro vertientes que ahora vemos, ¿sí? En poder liberar a las personas, bueno, da un derecho de autonomía, ¿sí? Saber leer genera una autonomía total, ¿sí? No se depende de nadie para entender el mundo que estoy leyendo. Distinto sería comprenderlo, siempre que la comprensión es un poco más subjetivo, ¿sí? Pero sé leer, eso a mí me da derecho a entender ese mundo, me facilita entender ese mundo y me facilita
contemplarlo desde otra perspectiva, ¿sí? Me facilita poder escribir acerca de ese mundo también, si fuese la escritura. Pero volviendo a la lectura, que es lo primordial, bueno, me facilita entender ese mundo. Y cuando entiendo ese mundo, sé que ese mundo a mí me debe derechos, ¿sí? Y entonces ahí entra la segunda esfera, bueno, derechos de derechos. ¿Sí? Lo primero es que todos los niños tienen un derecho al acceso a una educación. Bueno, después de eso tiene el derecho a elegir cómo va a ser esa educación. ¿Sí? De qué manera, con qué conceptos, con qué pensamiento propio, con qué ideologías, ¿sí? Le otorga el derecho a pensar, pero porque antes ha tenido la libertad para poder entender eso, ¿sí? Porque sabe leer, entonces sabe que puede elegir. Y cuando elige automáticamente, muchos más derechos puede obtener, porque más conoce de aquel mundo que lo rodea, porque lo entiende a partir de una lectura, ¿sí? Bueno, entendiendo que puede elegir, viene un placer, ¿no? Un bienestar. Elijo lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces estoy satisfecho con esa elección. Y en esa satisfacción también se encuentra un cierto hálito de salud, ¿no? Estoy conforme, me siento cómodo, me siento tranquilo porque he elegido a partir de lo que quería, pero porque conocía, repito, eso que estaba pudiendo elegir, ¿sí? Porque lo entendía. Y finalmente, cierra las brechas iniciales, ¿sí? En ese sentido, vamos a acentuarnos en lo que es la sociedad, ¿no? Más adelante vamos a ver en lo que es el efecto Mateo, pero bueno, mientras más se tiene, más se puede lograr, ¿sí? Si los niños tienen todos, porque todos son capaces, pero no todos tienen la habilidad para leer, porque de eso nos encargamos nosotros como docentes, tienen la capacidad, pero la habilidad se la vamos dando a partir de la práctica, a partir de las lecturas. Cuando todos los niños están en iguales condiciones, pueden cerrar las brechas, porque justamente están en iguales condiciones. Que por lo menos es leer y escribir, ¿no? Más allá de lo que en la sociedad exista, grietas políticas, económicas, etcétera, pero nosotros garantizamos que haya una igualdad desde el vamos, desde el inicio, y eso es donde se da en la primaria, ¿sí? Garantizamos la lectura y la escritura para que después a partir de ella actúen como una cuestión de causa-consecuencia, bueno, actúen todas estas cuestiones, ¿sí? El empoderamiento, el derecho, el bienestar, y finalmente, ¿por qué no?, el cierre de brechas iniciales, ¿sí? Ahora, en este segundo aspecto, nosotros nos vamos a concentrar en la alfabetización desde puntos de vista teóricos, ¿sí? Y para ello, vamos a ver estas 5 plaquitas, ¿sí? Que tenemos aquí. Una de ellas es el efecto Mateo, que es lo que les anticipaba hace un momento, ¿no? Basado en una cita bíblica, indica que al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará, ¿sí? O sea, si el niño va generando una construcción alfabetizadora, es decir, de a poco reconoce sonidos, después reconoce que esos sonidos están representados por letras, después sabe que si une esas letras con otras letras tiene una palabra, y que si une otras palabras tiene una oración, una frase y posteriormente un texto. Bueno, a ver, he comenzado a darle, ¿sí? Una primera instrucción, por más mínima que haya sido, bueno, que las letras están compuestas por sonidos. Entonces, a partir de eso pequeño, le vamos dando, le vamos dando, le vamos otorgando, le vamos dando a conocer, y el niño de repente se halla con que antes sabía que las letras tenían un sonido y ahora tiene un texto lleno de sonidos pero articulados que conforman una vista de mundo, que conforman un nuevo sentido, que conforman una enseñanza. Es decir, se le ha dado algo tan mínimo que ha podido después crear algo mucho más global. Y se le ha dado un todo que de alguna u otra manera, como repetimos, el concepto de la UNESCO es inacabado, porque va a seguir interpretando todo eso que nosotros hemos comenzado a dar en los primeros años de la infancia, aún más en primer grado, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con los demás? Pero aquel que no tiene, aquel a que no se le da, lo poco que tenía antes se le quitará, ¿sí? Más adelante vamos a ver algo que ustedes seguro ya lo han visto en los Ateneos o algunos en otras capacitaciones, que es el modelo de la cuerda,
el niño tiene conocimientos mucho antes de entrar a la educación del primer grado, ¿sí? Eso es lo poco que él tiene. Pero si eso poco que él tiene no es exponenciado, no es trabajado, no es modelado, bueno, se irá, se le quitará. Entonces no existirá posibilidad de que nosotros podamos decir, ese niño ha concluido el proceso alfabetizador, ¿sí? Porque debemos nosotros de dar un puntapié constante, ¿sí? E ir dando conocimiento, formas, aprendizajes para que ese niño después pueda tener aún mucho más, ¿sí? Pero es verdad que el efecto Mateo tiene una condensación mucho más negativa, ¿sí? Dado que por lo general no todos interpretan que, bueno, leer es una cuestión que se da por sí sola, ¿sí? Perdón, lo interpretan como que leer es una cuestión que se da por sí sola. Entonces, bueno, garantizan que si que porque todos saben leer, él también lo va a hacer, entonces no me ocupo y listo. Entonces ahí es donde se da la cuestión negativa del efecto Mateo y, bueno, se está quitando a alguien la posibilidad de aprender a leer y escribir, ¿sí? Luego vamos a tener una diapositiva uno donde vamos a hablar de creencias y mitos. Eso lo vamos a ir desglosando. Luego una diapositiva 2 donde hablemos de métodos, una diapositiva 3 donde hablemos de los aprendizajes y una diapositiva 4 donde hablemos de las enseñanzas, ¿sí? Viendo todas estas diapositivas, nosotros después vamos a poder interactuar con ciertas actividades que les voy a recomendar. Pasemos a la primera diapositiva, que es creencias y tiempos. Bueno, toda esfera social siempre está llena o constituida de mitos y leyendas. La educación no está exento de ello, ¿sí? Hay muchas investigaciones, como ustedes lo leen en la diapositiva, donde la mayoría de los docentes basan sus prácticas en creencias, ¿sí? Por ejemplo, que los niños van a aprender a leer y a escribir cuando estén maduros, lo que les decía hace un momento, ¿sí? Porque creo que todos leen, bueno, no me aseguro de que realmente todos leen, porque se supone que todos deben hacerlo. Entonces no chequeo, no garantizo que eso realmente sea así en cada caso. Entonces, doy por sentado que todos lo saben hacer. Cuando es posible, seguramente, aún mucho más hoy en estas aulas tan heterogéneas, donde tengan niños que no sepan leer. Niños donde no sepan siquiera todavía reconocer sonidos, ¿sí? Esto, por supuesto, esta cuestión de leer hablando en cursos un poco más elevados. Sé que aquí estamos en primer grado, pero puede haber niños que ni siquiera sepan reconocer los sonidos, ¿sí? Niños que aún por experiencias que ustedes me han contado, todavía no saben escribir solo sus nombres, ¿sí? O niños que todavía aún no saben organizarse en la hoja, no saben usar hojas con renglones, ¿sí? Entonces nosotros creemos que hay cosas que deberían ser en el momento en el que están, pero que realmente no son así, ¿sí? Como este ejemplo claro, que los niños aprenden a escribir cuando están maduros, ¿sí? Porque se entienden que es una habilidad natural, ¿sí? Pero en realidad no es una habilidad natural, como ustedes ya lo vieron en conciencia fonológica. Sabemos que no es natural, no es nato para el cerebro aprender a leer y escribir. El cerebro es una esponja que absorbe aquello que se le da, ¿sí? Aquello que se le explica, aquello que es gradual, que está acompañado de un proceso, ¿sí? Bueno, lo mismo pasaría con todos estos ejemplos, que nosotros creemos como no. A ver, si está en primer grado, tiene que saber hacer esto. Y hay veces que no. Y no es que le echamos la culpa a alguien más previo, es que simplemente no lo ha entendido, ¿sí? Tal vez no fue la mejor manera para ese niño, esa forma en la cual le han enseñado, por lo tanto, no ha comprendido y lo ha dejado ahí nomás. ¿Sí? No es que es culpa de que no sepa tal cosa, es que no lo ha entendido. ¿Sí? Y bueno, ahí se ven ciertas cuestiones como cambios de método, de estrategias, de actividades. ¿Sí? Esa es la primera creencia. La segunda es respecto al tiempo de inicio del proceso de alfabetización. Es preciso que el docente reconozca que su enseñanza es decisiva y que no es adecuado esperar a que maduren. ¿Sí? Bueno, eso viene muy a cuenta con, digamos, ciertas cuestiones en las cuales uno cree que, a ver, si, si o lo hago o lo dejo de hacer, no va a haber tanta diferencia porque se supone que algo sabe,
¿sí? Eso tomándolo como un ejemplo muy, muy grande en cursos elevados. Pero si nosotros dijésemos algo, tal vez en primer grado, esta cuestión de los renglones, que lo he escuchado mucho, eh, bueno, ya está en primer grado, ya tiene que saber usar los renglones. Ah, pero ¿qué pasa si no? ¿Cómo adecuo yo ese conocimiento para que pueda aprender a usar el renglón? O sea, miren lo alejado que estamos, no estamos hablando de lectura, estamos hablando de una posible escritura en un renglón porque nos damos cuenta que no sabe usarlo, ¿sí? Entonces, bueno, están, no lo sabe usar, seguro lo va a aprender en segundo, lo va a aprender en tercero, entonces, pero porque estamos creyendo que porque a medida que más grande sea, más lo va a entender, entonces, bueno, a la larga la va a entender igual, listo, ¿sí? Ya es grande, ya se va a dar cuenta en tercer grado que tiene que escribir sobre el renglón. No, no es así. Es el profesor quien crea las condiciones necesarias para ese desarrollo temprano, ¿sí? Nosotros debemos intervenir. La educación, como ustedes lo saben, es una acción constante, ¿sí? Hay que ejercer ciertos puntos de convivencia, hay que ejercer ciertas maneras hay que ejercer cambios, y hay que ejercer cambios, ¿sí? Es decir, tiene que haber una proactividad, y esa proactividad por lo general viene siempre de nosotros, ¿sí? Porque nosotros sabemos qué sí y qué no de los chicos. Bueno, nosotros debemos de crear la condición para que ese no mañana sea un sí, ¿sí? Para que nosotros podamos moldear esas habilidades de lectoescritura que son tempranas, ¿sí? Con lo que los chicos ya traen, podemos generar acciones para fortalecer ese proceso alfabetizador en lo que resta del curso de la primaria, ¿sí? Y miren, y aquí viene algo importante. Los niños empiezan a aprender a leer y a escribir mucho antes de ser matriculados en primer grado. Eso es lo que les decía hace un momento. ¿Sí? El modelo del acuerdo de Scarborough dice que los niños tienen el bagaje de conocimientos previos en primer grado. Y cuando nosotros decimos eso, estamos hablando de literacidad temprana. ¿Qué quiere decir eso? Ciertos conocimientos literales del mundo, porque conviven en un mundo real, literales del mundo, los niños poseen. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como docente con ese conocimiento para generar un andamiaje con mis objetivos de que quiero que ese niño que tiene conocimientos previos del mundo, literal, pueda aprender a leer y a escribir? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el modelo de la cuerda. La otra creencia: es necesario enseñar a leer y escribir para evitar las brechas y que aquellos con experiencias incipientes o dificultades en lectura y escritura mantengan o aumenten esas dificultades con el tiempo. ¿Sí? Bueno, esto viene de la mano de las brechas, ¿sí? A ver, ¿es necesario que todos aprendan a leer y escribir? Sí, es necesario. Todos lo van a hacer al mismo tiempo y no, ¿sí? Vamos a notar, ustedes lo sabrán mejor que yo, que hay niños que lo captan muy rápido, ¿sí? Pero hay otros niños que les cuesta más. Entonces, entender que esa dificultad es una cuestión de tiempo, no una cuestión cognitiva. Sí, eso también es muy importante dejar en claro y que lo van a ver con mucha profundidad en lo que es el curso perdón, la jornada de dislexia, ¿sí? Es una cuestión de tiempo. Repito, ustedes ya saben que el cerebro no viene preparado para leer. Entonces eso implica mucho tiempo, mucha asimilación, mucha concentración. Hay algunos que lo pueden hacer más rápido que otros, pero aquellos que no lo pueden hacer en un tiempo ni siquiera esperado, ni siquiera demasiado alejado de mi objetivo, porque bueno, no he aprendido a leer hace un mes, le voy a dar un mes más, ya me he alejado de mi objetivo, pero sin embargo sigue sin poder generar esa lectura. No es una cuestión cognitiva, hay casos que sí, por supuesto, eso no quiere decir que no suceda, pero por lo general es una cuestión de tiempo, repito, porque al no ser algo dado, bueno, instaura mucha duda, instaura mucha dificultad, más aún si tenemos niños de contextos vulnerables, ¿sí? Es decir, es un cúmulo de factores que imposibilitan el aprendizaje a tiempo de ese contenido, como es en este caso el de la lectura, ¿sí? Pasemos a la otra diapositiva. Ahora vamos a hablar de los métodos, ¿sí? Entendiendo a esas creencias y también visibilizándolas, porque es importante que nuestro trabajo como docente sea dar cuenta de que, bueno, en algunas cosas estoy bien, en otras tal vez estoy errado, en otras tal vez las desconozco, entonces por eso no las he podido tomar.
Presentar esas creencias es motivador para reflexionar sobre eso que creemos que sucede en el aula cuando realmente no es así, ¿sí? Repito, más aún hoy, en estas aulas pero tan heterogéneas, ¿sí? Entonces, reflexionando sobre esos puntos, a nosotros nos queda avanzar sobre lo que serían los métodos de la enseñanza-aprendizaje en la lectura y la escritura, ¿sí? Estos métodos ustedes ya lo conocen, seguramente. El primero de ellos es el método analítico global, ¿sí? Para no darnos tanto tiempo en una sola diapositiva, leamos lo que está aquí entre grises, ¿sí? El objetivo del método analítico global es leer para comprender. Ese es el objetivo del método, ¿sí? Leo y después comprendo. Imagínense ustedes esto en primer grado. Es un montón, me parece a mí, ¿sí? Porque si estábamos recién en un ejemplo de que los niños no saben ocupar el renglón o no saben distribuirse en la hoja, imagínense pedirles leer para comprender, ¿sí? Es muy complejo, porque repetimos, estamos diciendo que si el cerebro no puede leer porque no está preparado para eso, porque no nace con esa capacidad de leer, sino que se va generando la habilidad de lectura, esto es imposible de ir de lleno a que lean, a ese todo, cuando no conocen las partes, no conocen la relación entre sonidos y letras, no conocen los grupos consonánticos, no conocen cómo se crean las palabras, cómo se unen, no conocen la entonación, no conocen la decodificación, es decir, es imposible para ese niño que lea, ¿sí? Y la elección de los métodos mucho tienen que ver después con el desarrollo de esos niños en ese contenido, ¿sí? Porque repito, puede haber alguno que otro niño que nos pueda leer alguna frase, nos pueda leer su nombre completo, bueno, pero porque ese niño puede aprenderlo desde esa forma, pero para otros esa forma no ha sido suficiente para ese aprendizaje. Y eso después genera como consecuencia una cierta frustración. Mi compañerito lee, pero yo no. Entonces, ¿que yo estoy mal? Comienzan ahí muchas cuestiones con los niños que también son interesantes atender, ¿sí? Bueno, para eso es lo que ustedes están haciendo en los Ateneos, como por ejemplo los agrupamientos flexibles, ¿sí? Hay que garantizar que esos niños puedan leer, pero garantizar con el método que más efectividad, más resultado, más confianza nos dé a nosotros, ¿sí? Y repito, eso también lo podemos ver a través del alumno. Por eso he comenzado esta jornada identificando que primero, la primera parada de la alfabetización es dar cuenta que estamos frente a un humano y a ese humano le pasan un montón de cosas, ¿sí? Por lo tanto, hay sentimientos encontrados, hay malestares, hay orgullos, hay felicidades cuando logran hacer algo, pero cuando no, y bueno, también está la parte negativa. Entonces, mucho de eso también tiene que ver con la selección de los métodos, ¿sí? Este método para mí me parece demasiado complejo tal vez para un primer grado, ir del todo a las partes. No, justamente están aprendiendo cómo es la parte, de dónde están, cómo son las pequeñas partes que componen su mundo. ¿Sí? Pasemos al segundo, el método sintético. Este método, repito, para no leer todo esto, porque si no se nos va la clase en leer la diapositiva, si nos centrémonos aquí, que está más resumido. El método sintético como objetivo tiene aprender a leer y escribir a partir del dominio del sistema de escritura. ¿Sí? Se va de la parte al todo, ¿sí? Sus puntos de partida son el alfabeto, la sílaba y el fonema. Habíamos dicho nosotros que para poder comunicarnos dependemos de qué? Del abecedario, ¿sí? Ese abecedario que a nosotros nos posibilita escribir lo que queramos, aquello que queramos que se escuche, ¿sí? Ese abecedario, que nosotros lo conocemos así, está compuesto por letras, y esas letras a su vez compuestas por sonidos. Por eso se dice que se basa a partir del dominio del sistema de escritura, ¿sí? Ese dominio de ese sistema es el abecedario. Pero para poder decir que yo domino ese sistema, no solo tengo que saber escribirlo, tengo que saber o tener en cuenta, mejor dicho, que hay una cierta correspondencia, que a tal letra, tal sonido le corresponde, ¿sí? Entonces, en ese caso va de la parte desde lo más mínimo, desde lo más pequeño,
hacia el todo. ¿Sí? Miren aquí, método fonético. ¿Sí? En primer lugar, los niños y niñas aprenden los fonemas o sonidos de la lengua y luego asocian estos sonidos con la representación gráfica o letra correspondiente. ¿Sí? O sea, se va desde lo más pequeño. Se instaura la idea de que esto pequeño después va a conformar algo mucho más grande. Y eso, algo mucho más grande, puede ser una palabra, puede ser una frase, una oración o un texto. Pero se ha partido desde lo más pequeño, ¿sí? Y desde lo más obvio para ellos, porque repito, estoy intentando situarme en los primeros grados, ¿no? Por eso por ahí me pauso un minuto para no dar un ejemplo errado. Eh, Imagínense lo que hablamos con los años en los Ateneos. Es un mundo nuevo para los de primer grado, ¿sí? Vienen desde otro nivel, con otros compañeros, con otros seños, con otro lugar, ¿sí? Entonces son muchos cambios. Y tal vez abordar a esos niños con un método que implica un todo no es la mejor opción en ese momento de tanta transición, ¿no? Intuyo. No es lo mejor. No quiere decir que no, después no lo pueda hacer, pero tal vez no es lo mejor. Porque ahí es tan grande el cambio que por ahí pedir algo tan complejo como una lectura o cualquier fuese el contenido con un método global, bueno, genera eh, una cierta falla. Porque es tanto lo que está pasando en el mismo momento que, bueno, algo no va a salir bien seguramente. ¿Sí? Entonces el método sintético me parece uno de los mejores porque va desde la parte hacia el todo, es menos abrumador y justamente va como en una cierta ascendencia, ¿sí? Desde lo más pequeño voy escalonando hacia lo que va a ser después lo más complejo. Y después, finalmente, este es el último método que tenemos, son los mixtos eclécticos o integrales. Este viene a ser una combinación de los otros dos métodos, ¿sí? Que es por lo general lo que la mayoría de ustedes usa, por lo que me han comentado. Aquí combino las ventajas de los métodos analíticos, es decir, global y sintético, el que acabamos de ver, para, con esa combinación de la percepción global del todo, es decir, yo comprendo cómo funciona el analítico y comprendo cómo funciona el sintético, tomo lo mejor de ello y convierto todos los contenidos en unidades menores que representan esa elección del método, ¿sí? Como por ejemplo, aquí como ustedes ven, las unidades menores serían las letras del alfabeto, las sílabas y los fonemas. Esa es la unidad menor. ¿Y eso de dónde es? Del sintético. Bueno, yo que puedo pedir después como actividad que con esas unidades menores generen palabras, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y ahí qué uso? Bueno, estoy usando el método analítico. ¿Sí? Esto estoy usando el global, el que va del todo a la parte. Si yo le pido como actividad algo de unidades mínimas menores, o sea, de la parte pequeña que es del sintético, como por ejemplo, reconozca sonidos o escriba los sonidos de las siguientes letras, o a cada letra otórguele un sonido, bueno, después como actividad, como segunda actividad, puedo pedir que elaboren una serie de palabras con esos sonidos, con esas letras. ¿Sí? Y después puedo pedir, ahí está el método, en la actividad 2 está el método global, puedo pedir después que ellos solitos vayan sacando, bueno, ¿qué letra usaste aquí? A esa letra, ¿qué sonido le corresponde? ¿Ven? O sea, es como un juego, ¿no? He pedido una actividad con el método sintético, de la parte al todo. Después he usado una actividad que tiene que ver con el método analítico, del todo a la parte, y después vuelvo nuevamente al método sintético donde le pido que reconozca los sonidos de esas palabras que él ha creado. ¿Sí? Eso lo hacen algunos de ustedes de acuerdo al grupo que tengan, ¿no? Y recuerdo, mucho nos sirve pensar esta cuestión de los métodos para los agrupamientos flexibles. Porque tal vez a uno le funciona el global y listo, me quedo con esos. Y después a otro le funciona mejor el sintético, me quedo con esos. Y tal vez a otro le funciona la combinación de los dos y me quedo con esos. ¿Sí? Y yo sé que es complejo esta cuestión de amalgamar para todos porque a veces no se puede con los tiempos, pero sin embargo está bueno pensar que cuentan ustedes con las herramientas para poder hacerlo, ¿sí? Vamos a la diapositiva 3 que habíamos hablado de las habilidades para el aprendizaje de la alfabetización, ¿sí? Y aquí está el famoso modelo de la cuerda de Hollis Scarborough, que ustedes lo habrán visto muchas veces porque todos lo usamos, pero porque nos resulta muy, muy interesante y muy gráfico.
para no detenerme tanto aquí, porque ya lo conocen la mayoría, vean esto, ¿no? Las dos cuerdas, pero que cada cuerda a su vez se complementa por otra pequeña que conforma el todo, ¿sí? Miren aquí también. Esto rosa que ustedes ven es lo previo, es la literacidad temprana, es lo que el niño carga, el conocimiento con el que el niño entra a primer grado, ¿sí? Esto es lo previo, el antecedente a esto, ¿sí? Que esto, si no ve mal, es un azul o un violeta. Esto es lo nuestro, profes. Este es nuestro trabajo. Aquí está la articulación, la selección del método, la selección de estrategias, de actividades, ¿sí? Esa cuerda que es cada vez más automática es de acuerdo a lo que nosotros impartimos como conocimiento para que sea automático, es decir, para que pueda utilizar todo esto que tiene como previo, pero de una manera mucho más adecuada, mucho más automática, mucho más correcta, ¿sí? Miren todo lo que el niño trae del mundo antes de estar en el nivel primario, ¿sí? Traen conocimiento previo que pueden ser hechos, conceptos, traen vocabularios, estructuras lingüísticas, razonamientos verbales, conocimiento literario. Y nosotros con todo eso generamos después, ¿qué? Conciencia fonológica, decodificación de correspondencia, reconocimiento automático. Para que llegado el momento, cada hebra de cada cuerda comience a unirse más y más hasta el punto de que al estar tan unidas las hebras que conforman las cuerdas, sean ahora las cuerdas las que se unan en función del objetivo de la lectura competente. ¿Sí? Es sumamente importante respetar y trabajar con esto que los niños traen. ¿Sí? Tal vez esto muchos nos sirve a nosotros para después decir, bueno, ¿qué cosas puedo cambiar de mis prácticas para utilizar el máximo conocimiento previo que tenga? Porque mientras más conoce, más aprende, porque tiene un referente, ¿sí? No, es más complejo cuando hablamos nosotros desde la abstracción, pero mucho más sencillo es cuando tiene un referente que permite a nosotros trabajar sobre eso y potenciarlo, potenciarlo, potenciarlo tanto que llegado el momento esté todo tan unido ese conocimiento previo que nosotros podamos intervenir con nuestro conocimiento académico intelectual. Y que llegado a ese punto, todo esto esté tan bien articulado que conforme la cuerda, que es la lectura competente que nosotros esperamos de nuestros niños. ¿Sí? Pasado eso, ese modelo previo, las habilidades de la enseñanza en la alfabetización tienen un cierto valor esquemático, ¿sí? Como lo vemos aquí. ¿Por qué? Miren a esta niña que está actuando de lectora y a esta mano que está actuando de escritora, ¿sí? Antes de ir a lo más complejo, miren por dónde pasan. Por el lenguaje oral y la conciencia fonológica. Que la conciencia fonológica es el método en el cual la provincia hoy se sustenta para poder decir, bueno, nosotros vamos a alfabetizar desde este método. ¿Sí? Pero miren, lenguaje oral. Y el lenguaje oral, tanto para la lectura como para la escritura, es lo primero que el niño trae. ¿Sí? Porque él se comunica. ¿Sí? Para satisfacer sus necesidades. ¿Sí? A lo que nosotros tanto orgullo nos da cuando les dicen a ustedes mamá, papá, abuelo, tío, tía. Bueno, es lo primero que él va a interpretar de su mundo. O sea, ya está generando un conocimiento. ¿Sí? Y a partir de eso va a empezar, bueno, agua, comida, ¿sí? Va a empezar a generar su comunicación para saciar su demanda de sed, su demanda de hambre, su demanda de querer estar con su mamá, con su papá. O sea, el niño ya se desenvuelve en el mundo. Le faltan las habilidades, que es lo que nosotros le damos porque es capaz de hablar. Por supuesto que hay casos y casos, pero es capaz de hablar. Y nosotros le damos la habilidad de potenciar ese conocimiento previo que ha traído, que es hablar. Bueno, ahora en la escuela no solo vas a hablar, sino que también vas a poder escribir con lo que ya sabes. Vos sabes decir mamá, pero ¿cómo está compuesto mamá? Por la M, por la A, por la U, por la A. ¿Sí? Ahí tiene un reconocimiento de sonidos y letras. Bueno, a ver, escribime la letra con el sonido ¿sí? Pero todo parte desde eso que ya sabe, que es el lenguaje oral y que es la conciencia fonológica, porque es el bagaje previo que el niño hace. Escucha y aprende, ¿sí?
porque el cerebro está absorbiendo toda esa información de ese mundo real, tanto para la lectura como para la escritura. Una vez teniendo estas dos cuestiones bien en claro, recién está el principio alfabético y el vocabulario. ¿Sí? Que son los posicionamientos un poco más teóricos y que hacen de nuestra labor necesaria, ¿sí? Nosotros enseñamos el alfabeto, nosotros enseñamos que el alfabeto tiene sonidos, nosotros enseñamos las correspondencias, nosotros enseñamos los ejemplos. Para una vez tenido en cuenta todas las cuestiones teóricas que hacen al alfabético, recién pasar a la expansión del vocabulario. Bueno, ¿qué letra comienza, perdón, qué palabra comienza con la letra A, con la letra P, con la letra R? ¿Sí? Vamos generando un vocabulario, pero porque estamos exponenciando esto que es previo, a partir de esto que es lo que nosotros damos desde el punto de vista académico. Y finalmente, pasados estos cuatro principios del esquema, es donde el niño consigue la fluidez y la comprensión, o donde el niño puede conseguir la caligrafía, ortografía, la planeación, textualización y la revisión de su escritura. ¿Sí? Este modelo esquemático me parece muy gráfico porque sustenta justamente las cuestiones que están desde un principio y cómo las vamos trabajando nosotros para después obtener lo que queremos de la lectura y de la escritura. Luego, siguiendo con las habilidades de la enseñanza, la alfabetización, hay un cierto círculo, ¿no? Que nos posibilita que el trabajo sea lo más acompañado posible. No sé si exitoso, porque depende de muchos factores, pero sí que sea lo más acompañado posible, tanto para ustedes como docentes, como para los niños como sujetos aprendientes, ¿sí? Eh, lo primero que hay es, como ven ustedes aquí, realimentación inmediata, ¿sí? Si hay aprendizaje, se continúa el desarrollo de las habilidades en una progresión de lo simple a lo complejo, ¿sí? Es aumento de la autonomía del estudiante, es lo que les decía recién. El niño trae previos sus conocimientos. Bueno, yo tengo que continuar y exponenciar ese desarrollo de ese conocimiento, ¿sí? De lo simple y referente que él tiene de su mundo a lo más complejo y abstracto que nosotros a veces ofrecemos como contenidos, ¿sí? Pero cuando generamos eso, es decir, un punto de partida desde lo que sabe, vamos generando un cierto aumento en la autonomía de ese estudiante, porque tiene referentes que le posibilitan, que lo hacen sentirse, perdón, apoyado, porque él algo conoce, entonces a partir de eso va a generar un aprendizaje, ¿sí? Y si no hay aprendizaje, porque hay algunos casos en donde no lo hay, se vuelve a iniciar el ciclo, ¿sí? ¿Y cuál es ese ciclo? Bueno, el de la modelación, el de los espacios de práctica, ¿sí? Eso suponiendo que no existiese nada previo, pero por lo general hay una existencia, ¿sí? Entonces, pasados desde esa fase, después nosotros tenemos que velar en que nuestra enseñanza tenga una socialización de forma directa con los objetivos del aprendizaje, ¿sí? Es decir, que yo pueda garantizar que aquello que me he propuesto como objetivo justamente se garantice, ¿sí? Tienen que saber los niños que darles claro que ellos también tienen un objetivo, que es que tienen que aprender a leer, ¿sí? Lo que van a cambiar, bueno, van a ser las formas, estrategias, métodos, enfoques que nosotros como docentes necesitamos para que eso suceda. Pero ellos tienen que tener en claro también ese objetivo, porque si no es como agarrar la ruta e irme, pero bueno, no sé dónde tengo que llegar con todo este camino recorrido, ¿no? Entonces, que se socialice la forma directa de los objetivos del aprendizaje es sumamente importante. Entendiendo eso, bueno, está la enseñanza, que tiene que ser explícita y modelada paso a paso. Sí, profes, eso es fundamental. Eh, explícita en el sentido de que uno explica claramente eso que quiero que se entienda, ¿sí? No doy por sentado que se ha entendido, sino que vuelvo, explico, soy explícito con eso que quiero para que, bueno, mi objetivo y el objetivo del aprendizaje de los niños se cumpla. Luego de esa enseñanza, es decir, de quien enseña, yo abro espacios diversos de práctica, ¿sí? Capaz que a algunos hoy les ha gustado trabajar más con sonidos, bueno, voy a abrir un espacio de sonidos para trabajar hoy.
O tal vez a algunos les ha resultado mucho más fácil trabajar con imágenes que empiecen con determinada letra para que después me digan que esa letra tiene determinado sonido. Y bueno, habilito un espacio donde hoy contenga imágenes que me posibiliten trabajar la correspondencia, por ejemplo, ¿sí? Pero siempre que yo enseño tengo que dejar un espacio para verificar esa práctica de aprendizaje que estoy intentando darle al niño, ¿no? Bueno, y quiero que aprendas esto, quiero ver cómo lo has aprendido, qué te acuerdas, cómo lo haces, o tal vez hay otra forma en la que lo que hayas entendido, entonces te voy a dar otra actividad, pero siempre abrir el espacio a esa enseñanza para que posibilitemos y garanticemos o no si se ha entendido eso que hemos explicado. Y finalmente, una evaluación formativa continua. ¿Sí? Si yo tengo un aprendizaje, lo exponencio, socializo eso que quiero, enseño, a su vez abro un espacio de práctica, tengo que evaluar también, ¿sí? Evaluar en un sentido amplio, de que todo el conocimiento, no solo el particular, justamente se haya comprendido, ¿sí? Y esto es muy importante que esté articulado con esto que está aquí abajo, ¿sí? Darle a entender que mientras más avance, mucho más independencia va a tener, pero que para que esa independencia exista y siempre sea exponenciada, debo de contar con ciertos apoyos, ¿sí? El apoyo fundamental, el del hogar, ¿sí? Fundamental, que no está siempre, perdón, que no está siempre, pero que estamos haciendo todo lo posible para acompañarlos en ese sentido. Y si no es en ese apoyo con esa casa, es el apoyo con el par, ¿sí? Con todo el grupo, si no es así también, ¿sí? Es decir, eh, somos seres sociales, de nuevo insisto con esto de la humanidad, siempre funcionamos en equipo, ¿sí? Inclusive hasta la persona que diga que no funciona en equipo alguna vez, ha tenido que funcionar en equipo y se ha dado cuenta seguramente de que ha sido un trabajo mucho más eh, cómodo, un trabajo mucho más enriquecedor y un trabajo con mucha más apertura porque, bueno, sé que no estoy solo, ¿no? Entonces, los apoyos tanto de las familias como de los grupos son sumamente importantes para que todo esto, para que todo este tipo de enseñanza pueda ser garantizada y, por supuesto, ampliada con el paso del tiempo en el nivel primario. Entonces, con todo ese circuito de alguna manera que hemos visto, nos hacemos la pregunta de cómo entonces está dada esta enseñanza, ¿sí? O mejor dicho, cómo puedo operar dentro de este tipo de enseñanzas, qué es lo que puedo hacer, ¿sí? En ese sentido, hay algunas respuestas que surgen para darnos a entender a nosotros que esa enseñanza debe de ser un modelo que se trabaje sistemáticamente, ¿sí? Y ese modelo que se trabaja de manera sistemática debe tener dos procesos fundamentales. El primero es de la transcripción, que es un nivel inferior, y después el de la composición en un nivel superior, ¿sí? Esto siempre hablando desde la escritura, ¿sí? Porque yo me tengo que hacer la pregunta, bueno, ¿cómo enseño la escritura? Bueno, sugerimos que sea sistematizada y sistemática, lo más que se pueda, con los dos procesos fundamentales, el de la transcripción como nivel inferior y el de la composición como nivel superior. Explica los procesos que deben desarrollar los niños para alcanzar el nivel de experticia que requiere planificar, textualizar y revisar textos. Esto es un poco más complejo porque, bueno, aquí ya se tiene la garantía de que saben leer, ¿no? Pero bueno, llegado el momento de la escritura, este sería un buen paso para comenzar con la enseñanza de la temática. Otro aspecto es el de la enseñanza directa y explícita, que es lo que les decía. Él o la docente asume un rol protagónico al comunicar claramente los objetivos de aprendizaje, asegurando que los niños comprendan las expectativas que tienen sobre ellos. A ver, no es meter presión, profes, si no lo tomemos así, no es que hay una presión sobre el niño, sino más bien que hay un objetivo claro y que para ese objetivo se presentan todas estas herramientas, todas estas prácticas, todos estos espacios de diálogo, para que el niño comprenda que todo eso que se está haciendo es para un fin común, pero que ellos también conocen, ¿sí? Porque si el niño es la llegada, ¿sí? Desde esa salida que hemos tenido nosotros en el camino de alfabetización, si el niño es la llegada, bueno, él debe de saber qué ha sucedido en todo ese tramo, ¿sí? Para que justamente le quede claro que el objetivo también es propio de él, ¿sí? Que el objetivo de la lectura implica que él también ponga de su parte para que ese camino sea lo más beneficioso para todos.
¿sí? Después, también tenemos como otra manera de dar este tipo de enseñanzas es que sea sistemática y estructurada, porque organiza los aprendizajes y las prácticas en una ruta de creciente complejidad. Bueno, deviene mucho de los modelos esto, ¿no? De acuerdo al modelo, nosotros vamos a ver eh, cómo se desenvuelve ese niño, y si no, vamos a tener que crear una cierta estructura que oriente nuestra práctica y oriente los resultados del niño para ir ascendiendo después en su complejidad, ¿sí? Como ven ahí dice, proponer actividades sencillas que van aumentando en dificultad, ¿sí? Siempre hablo en potencial porque cada uno de ustedes sé que decide, sé que trabaja de distintas maneras, ¿sí? Como les habíamos dicho en varias oportunidades, nosotros no imponemos un método como el de la conciencia fonológica, no lo imponemos, sí trabajamos con él porque hay evidencia científica de que funciona, y nosotros, sin ir más lejos, hemos tenido datos de este tipo de métodos utilizados en algunas de las escuelas y hemos visto los grandes cambios positivos que han habido una vez que se ha implementado. Por eso los recomendamos y por eso siempre hablo en potencial, porque depende de cada niño, de cada aula y de cada decisión que tome el docente. Pero siempre lo mencionamos para que ustedes lo tengan en cuenta y sepan que es una herramienta con la cual pueden contar, ¿sí? Y por último, dentro de estos cómo podemos enseñar estas cuestiones que hacen a la alfabetización, la evaluación formativa, pilar fundamental para conocer el grado de dominio y de habilidades de lectura y escritura de cada niño, y utilizar esta información para guiar el camino a seguir. Sumamente importante, ¿sí? La evaluación siempre ha sido entendida como, bueno, apruebas o desapruebas. En parte es para eso, por supuesto, no vamos a negar su fin también, pero no es el único, ¿sí? También nos ayuda a ver nosotros dónde estamos parados y cómo estamos parados para tomar decisiones a partir de esos datos que nos sugieren esas evaluaciones, sea cambio de método, sea cambio de estrategia, sea cambio de actividad, sea cambio de formas de enseñanza, sea cambios de prácticas áulicas, repito, estos son los argumentos flexibles. Tal vez, bueno, no han aprendido todos de la misma manera, entonces comienzo a segmentar para garantizar que el objetivo que nos hemos puesto en común se logre. Bueno, todo eso nos va arrojando como dato siempre la evaluación. Bien, y ya vamos a ir terminando. Vamos a hablar un poco de la literacia temprana, que es también uno de los conceptos claves en el camino de la alfabetización. Por supuesto que hasta aquí queda claro, ¿no? Cuáles han sido nuestras dos paradas en este proceso de la jornada. El primero, perdón, tres paradas. El primero de ellos ha sido hablar de la humanidad, ¿sí? Es decir, que estamos frente a alguien que le pasan muchas cosas, y que por lo tanto nuestras prácticas también un poco ceñidas a eso se encuentran, ¿sí? Luego hemos hablado un poco de esta cuestión de qué es la literatura y perdón, qué es la alfabetización, y entendiéndola siempre como, bueno, la alfabetización interpreta ciertos datos, comprende ciertos datos, ¿sí? Y esos datos que son, bueno, la lectura y la escritura en cada tipo de nivel que exista, ¿sí? Sea un nivel primario, sea un nivel secundario, etcétera, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de la literacia temprana, es decir, lo previo, ¿sí? Lo que está antes de la inserción escolar, que algunos de ustedes ya conocen un poco el concepto. Cuando hablamos de literacia temprana, es sumamente imperativo hablar de que, bueno, el cerebro, como ustedes ya lo saben y no nos vamos a cansar de repetirlo, no aprende, perdón, no es nato en la lectura y la escritura, aprende a hacerlo, ¿sí? eh, por múltiples casos, ¿sí? Vamos a decir que no tiene nata a la lectura, ¿sí? Imagínense ustedes un cerebro y que encuentren en él estructuras sintácticas natas. No, es imposible que exista una estructura sintáctica previo al conocimiento. Es imposible. Porque ¿cuál vas a saber qué es la estructura sintáctica si no conoce que la estructura sintáctica primero depende de las letras y los sonidos? Es imposible, ¿sí? ¿Qué está previo? Bueno, la letra y el sonido. No más que no está articulado, no más que no se sabe que eso que yo escucho es un sonido, y no se sabe que ese sonido tiene una correspondencia, que es una letra, y que esa letra se escribe de tal manera, ¿sí? Eso se aprende, no existe previamente.
¿Hay un reconocimiento del mundo? Seguramente, seguramente, porque es el conocimiento previo como veníamos charlando. Eso seguramente está, pero no existe todo esto. Aprendemos a leer y a medida que aprendemos a leer, todas estas estructuras se van generando, ¿sí? Entonces, la literacidad temprana no hay que entenderla también como una cuestión de, bueno, trae cargado esto. No, no trae cargado esto. Esto es lo que logra a medida que aprende a leer, ¿sí? Pero se pone la imagen del cerebro porque, bueno, el cerebro absorbe cierta información. Y con esa información vamos trabajando en pos de una lectura para que se creen todos estos motorcitos, ¿sí? Entendiendo eso, una primera definición de literacidad temprana que vemos es el de Suro. Hay mucho, mucho material sobre lo que es literacia temprana, pero hemos tomado este que es uno de los más abarcativos dentro de sus pocas líneas. Refiere las habilidades, conocimientos y actitudes desarrolladas antes del inicio del proceso formal de aprendizaje de la lectura y escritura. ¿Sí? Es lo que venimos hablando, es decir, el conocimiento previo. ¿Sí? Sería una de las hebras de la cuerda que conforma el modelo de la cuerda de Scarborough. ¿Sí? Es decir, lo previo. ¿Sí? Habilidades, conocimientos y actitudes, ¿sí? Lo poco que conoce de su mundo, bueno, está referido en palabras, ¿sí? Comida, agua, dormir, ¿sí? O incluso aquello que no es lenguaje exclusivamente, lo que es kinético. Si llora, bueno, puede inferir que tiene sueño, que tiene hambre, ¿sí? Siempre estoy pensando en estos niños previos a la escolarización, ¿no? Por eso hablo de llorar. O puede inferir que porque está enojado, porque tiene sueños, porque tiene hambre, ¿sí? Es decir, hay ciertos conocimientos que el niño potencia de su mundo, ¿sí? Bueno, él dice, voy a estar enojado, algo van a saber de mí, ¿sí? O va a tomar una actitud, un de berrinche, bueno, van a saber algo de mí. O voy a hablar para decir que tengo hambre, van a saber algo de mí. O sea, todos son conocimientos que refieren a su mundo y refieren a lo que es, para demandar lo que está necesitando solventar. Bueno, todo eso previo que el niño utiliza en sus primeras situaciones comunicativas es lo que nosotros después vamos a trabajar de manera formal, ¿sí? En el aprendizaje de la lectura y escritura. Ahí venimos nosotros con todos nuestros conocimientos, ¿sí? Con todas nuestras maneras, estrategias, métodos, enfoques para trabajar sobre lo que ya está. Y sumamente importante que entiendan eso porque es una herramienta muy beneficiosa para ustedes trabajar con lo que ya está, porque les permite potenciar eso que existe y si no les permite saber desde dónde comenzar a enseñar, ¿sí? Entonces los sitúa, los organiza, los guía. Por supuesto, y no quiero dejar de lado que existen casos donde eso no es posible, ¿sí? Donde no hay un conocimiento previo, ¿sí? Y ahí repercute en qué, bueno, en el efecto Mateo, ¿sí? Sabemos que hay niños que vienen de contextos muy desfavorables, entonces lo académico por ahí no está muy subyacente o no ha estado tan alrededor, ¿sí? Entonces es un poco más difícil trabajar con eso porque no hay un conocimiento previo tan definido también. Existe, por supuesto. Y bueno, pero ahí podemos trabajar con lo que es agrupamientos flexibles. Sí, bueno, con lo poco que sabe, exponenciar eso o comenzar a guiar eso poco que sabe a ordenarlo, porque tal vez está desordenado, entonces a ordenarlo, a guiarlo, para después poder encauzarlo con sus demás compañeros y que todos vayan al mismo ritmo, pero siempre trabajando con esto previo que el niño trae, ¿sí? Y dentro de ese trabajo previo, bueno, hay ciertas maneras de poder eh, ver cómo es, ver cómo se entiende, eh, ver qué es lo que no se entiende, ¿sí? De todo eso previo. Entonces nosotros recomendamos que algo de esto ustedes ya han visto seguramente, son los precursores, ¿sí? Los precursores son estos conocimientos, perdón, esta necesidad de actividad de resolverlo con los conocimientos previos, ¿sí? Por eso se llaman precursores, son antes del curso, ¿sí? Previo a una instrucción formal, por ejemplo, ¿sí? En ese sentido, ponemos algunas actividades como es aislar fonemas, y que consiste en reconocer los sonidos individuales de una palabra, bueno, qué sonidos tiene este objeto, la la e, la a, lo mismo con este otro, ¿sí?
Aislar fonemas a nosotros nos va a dar una cierta idea de que, bueno, hay reconocimientos de sonidos y de grafemas. Pero, ojo ahí, porque he hablado con algunos de ustedes, me han dicho que a veces los chicos pueden hacer esta tarea, pero si cambiásemos la actividad y le pidiéramos escribe las letras de ese objeto, no lo pueden hacer. Pero sí pueden aislar el sonido. Entonces, repito, hace un momento les daba un ejemplo de que puede haber casos en los cuales no haya un conocimiento previo muy establecido, pero sí que lo esté desorganizado. Entonces el niño sabe, identifica sonidos, pero identifica letras y formas. Bueno, ahí hay que ayudarlo a organizar. Si ya tiene el conocimiento de los sonidos, bueno, organizarlo, guiarlo, acompañarlo, que ese sonido también está enlazado, tiene un hermanito, o alguien más lo acompaña, que es la letra. ¿Sí? Y que en el sonido la letra es la M, ¿sí? Entonces, bueno, el niño va generando ahí un nuevo contenido a partir de un conocimiento previo que antes estaba desorganizado, ¿sí? Después podremos tener identificación de fonemas, que consiste en reconocer los mismos sonidos en diferentes palabras, ¿sí? Bueno, aquí, ¿cuál es el sonido que se repite? Bueno, en ese caso sería la S, ¿sí? En silla, sapo, sombrero, ¿sí? Pero sin embargo, este me parece uno de los más importantes o de los mejores, porque nos otorga, bueno, un lugar para decir, aquí estoy parado y esto tengo que trabajar con este niño, ¿sí? Más que nada, siempre refiriéndome a los casos que de algunos de ustedes he escuchado. Luego, como ven, se va generando siempre un proceso de complejidad, ¿sí? No es que hemos pasado a que me digan la letra sin que antes sepa el sonido, no, ha sido el sonido, después la letra. Aquí ya la cosa está un poco más compleja. Tenemos combinación de fonemas, es decir, que el niño tiene que tener una autonomía propia ya de los sonidos y por sobre todo también de los gráficos, ¿sí? Porque a veces el niño puede suceder al revés, el niño sabe el sonido y no sabe la letra, o el niño sabe la letra pero no el sonido, porque por lo general tiene una representación gráfica que de alguna u otra manera les otorga confianza. Bueno, combinar fonemas a veces no siempre es fácil si el niño no sabe el referente, porque sabiendo el referente, es decir, sabiendo lo visual en su mundo, tiene más seguridad. Esta actividad está muy buena para trabajar eso, y en la combinación de fonemas, luego de escuchar sonidos aislados, combinen para formar una palabra. Ven que aquí de nuevo, por eso decía que este es muy importante. Porque si me sabe aislar los sonidos, pero no sabe que ese sonido tiene una letra, bueno, esto dudo que lo haga. ¿Sí? Dudo. Porque no sabe que hay un referente para ese sonido que conoce. Ven ustedes cómo de alguna u otra manera las actividades también están potenciadas, aunque sea una diapositiva, en que vayamos de lo más mínimo y comencemos a hacerlo un poco más complejo. Pero siempre con la idea de que los conocimientos se respaldan entre sí. Luego tenemos la segmentación, ven ahí también proponemos sobre la misma actividad dos formas de trabajar, combinación y segmentación, donde tienen que individualizar los fonemas que componen una palabra. ¿Sí? Bueno, ¿qué sonidos tiene oso? ¿Qué sonidos tiene sapo? ¿Qué sonidos tiene pelota? ¿Sí? Y mire, muy parecida eh, a la de la combinación, ¿no? Solamente que ahora hay que segmentar. Aquí unes, aquí separas. ¿Sí? Pero siempre y cuando tengan los referentes, ¿no? Los referentes son sumamente importantes para ellos porque, repito, les otorga seguridad. Sí, porque hablar de sonido es muy abstracto por ahí. Pero cuando tienen un referente gráfico, bueno, les otorga más seguridad. ¿Y para qué todo esto? ¿Para qué hablar de la alfabetización? ¿Para qué ver y rever los métodos? ¿Para qué ver y estipular sobre creencias que existen o no? ¿Para qué hablar de literacidad temprana? Bueno, para entender que el proceso alfabetizador como un todo genera, o debería de generar, mejor dicho, una cierta progresión. ¿Sí? Porque nosotros revemos todo eso para dar cuenta de que hay una cierta progresión que debemos de seguir, siempre y cuando el objetivo, y ese es el objetivo, que el niño lea, ¿sí? Pero repito, lee porque nosotros hacemos que eso sea de alguna u otra manera continuo y que se vaya desde lo más pequeño, porque se entiende que el niño está cargado de muchas cosas. Entonces, que se vaya de lo más pequeño va a garantizar que se entienda lo más mínimo para ir sumándole
y que se genere después algo más complejo que se pueda entender. Entonces, la alfabetización nos da a nosotros pie para hablar de que se debe de interactuar con este siguiente esquema para dar cuenta y garantizar que la lectura pueda ser efectiva. ¿Por qué? Porque tenemos 4 etapas en el proceso alfabetizador. Y esas etapas o fases tenemos al primero como el proceso prealfabético. Es decir, antes de aprender cómo funciona el código alfabético, los niños y las niñas usan señales visuales para leer palabras familiares como logotipos, etiquetas de producto. Es decir, ven, repito, el niño ya se comunica antes de aprender cómo funciona todo. Antes. Es más, ni siquiera sabe que está ocupando un código lingüístico, pero él o ella lo hace. Es decir, ha aprendido a usarlo, porque necesitaba comunicarse, necesitaba solventar su demanda de necesidad de algo. Bueno, ha comenzado a utilizar porque con su escucha ha sabido que desde ahí, desde la palabra, se puede comunicar. Bueno, ha comenzado a utilizar ciertas maneras de decir, ciertas señales visuales, ha comenzado a interpretar ciertas formas, ciertos códigos, ¿sí? Es decir, hay un aprendizaje previo, que esa sería la fase prealfabética, si lo tratáramos como una temática en alfabetización. Luego de esa fase prealfabética está la fase alfabética parcial. Y estos niños comprenden que las letras representan los sonidos. ¿Ven? Allá no sabían nada en la prealfabética. No sabían nada. O sea, no sabían que ocupaban algo que guarda consigo un conocimiento, es decir, todo el código lingüístico. Pero aquí en la fase alfabética parcial, ellos tienen que comprender que eso que antes utilizaban para hablar está compuesto por sonidos y que esos sonidos a su vez están compuestos por letras, porque tienen una correspondencia, ¿sí? Y ahí está la fase alfabética parcial. Conocen que esos sonidos están representados dentro del lenguaje hablado por letras, ¿sí? Que comienzan a intentar, ven que dice, comienza a intentar, no se espera que lea, comienza a intentar a leer y escribir utilizando pistas fonológicas que reconocen en la pronunciación de las palabras. Pero ven, se utiliza el sonido, que es lo que aquí ellos han utilizado para comenzar a hablar. Se ha utilizado el sonido para comenzar a despegar un conocimiento, que es una correspondencia, que esa correspondencia después va a generar una lectura, ¿sí? Eh, Pasados de esta fase de la alfabética parcial, tenemos la alfabética consolidada. Es cuando los niños comienzan a utilizar las letras apropiadas para escribir todos los sonidos que identifican a las palabras, ¿sí? Es decir, que aquí ya se enseña cómo se escribe y se enseñan todas estas reglas que tiene lo que es el alfabeto, ¿sí? O lo que es la correspondencia de sonidos, ¿sí? Las excepciones que tiene este alfabeto, ¿sí? Como por ejemplo la H que es muda, ¿sí? O por ejemplo la C y la K que comparten sonidos, ¿sí? O como por ejemplo hacerles entender la diferencia entre la Q y la K, ¿sí? Es decir, darles estas reglas que consolidan que, bueno, este alfabeto tiene sus excepciones, tiene sus reglas y tiene sus maneras de funcionar en el mundo académico, ¿sí? Como ven aquí arriba en el ejemplo, ¿sí? Miren en la primera, caballo, escrito con K, con doble L está perfecto. Bueno, pero puede haber un retroceso. Ha aprendido que no es con K, sino que es con C, seguramente su error es porque comparten el mismo sonido, pero al aprender que se escribe con C y no con K, ya genera el error de Y con doble L, ¿sí? Porque también está una idea de que comparten un sonido, o que al ser hablados, bueno, son parecidos, ¿sí? Si yo dijera caballo de la primera y caballo con la segunda, oralmente no hay diferencia, pero escrituralmente sí, ¿sí? Es también hay que tenerlo en cuenta, que a veces un avance implica un retroceso, que no está mal, que está bien, porque nos permite a nosotros saber que, bueno, ahora tenemos que acentuar sobre esto otro. Para que después, con la interacción de los errores y sabiendo que el error es un amigo, bueno, le pueda dar a entender, perdón, que caballo se escribe con C de casa y con doble L. Todo eso es la alfabética consolidada, es decir, es una prueba de error constante, ¿sí? Hasta que el niño pueda consolidar su base alfabética. Y después tenemos la fase alfabética completa. Es donde predominan los lectores y los escritores competentes.
¿sí? Los niños han aprendido a identificar la correspondencia, ¿sí? Del conocimiento previo que traían, para después practicar, 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 ver el error, conceptualizar el error, diagramarlo, entenderlo, aceptarlo y mejorarlo para después poder nosotros tener lectores sumamente competentes, ¿sí? Es decir, lectores que puedan decodificar, codificar, lectores que puedan comprender, interpretar, escritores que puedan textualizar, que puedan armar un plan de escritura, que puedan imaginar mientras escriben, etcétera, etcétera. Pero ven cómo es importante partir desde la base, desde lo que sabe, para ser exponenciado, para ser practicado y después obtener un resultado. Que por supuesto aquí no acaba, se sigue mejorando. Porque repitamos que hemos dicho que la alfabetización es un proceso que siempre está continuamente. ¿Sí? Y con esto ya terminamos. Ya sería nuestra llegada, por lo menos en este proceso de lo que ha sido la jornada, el camino de la alfabetización. Y propongo un trabajo final, que nos llevemos esto, ¿no? Que nos preguntemos, que reflexionemos, que indaguemos sobre cómo nuestras prácticas son alfabetizadoras en los múltiples aspectos que éstas nos posibilitan, ¿sí? No siempre aguardando o guardando, porque siento yo que siendo profesor de lengua, ¿no? Hablo desde ese punto de vista, se guarda a la lengua y todo lo que tiene que ver con la lengua para la lengua, ¿sí? Es decir, leen en lengua, escriben en lengua. Y no, no es así. No es que se debe de guardar el proceso alfabetizador para un área en particular. Leer y escribir lo hacemos en todas las áreas. Ustedes lo saben. ¿Sí? Escribo para tecnología, escribo para inglés, aprendo a escribir mientras hago las ecuaciones, se trabaja motricidad fina, aunque no trabaje una letra, o motricidad gruesa en plástica, aunque no escriba. Es decir, siempre está el proceso de escritura, ¿sí? En matemáticas, escribo y tengo que razonar, o sea, tengo que comprender el problema. Siempre está la alfabetización en cualquier tipo de áreas, ¿sí? Y ahí más, es más, lo dejo en claro, sino que para el común de las demás áreas en donde efectivamente practiquemos nuestra profesión, ¿sí? Indaguemos, profes, sobre eso. Que no quede simplemente esto como una jornada más en donde hablan y hablan los expositores, porque sí hablamos mucho, pero esa es la idea, de llevarles a ustedes todo nuestro conocimiento desde la mayor humildad posible y con todos los errores que eso puede tener o no, pero llevarles nuestro conocimiento desde las perspectivas que leemos y desde todas las prácticas que tenemos como profesionales y como todo lo que escuchamos de ustedes, ¿no? Que son sugerencias, que son ejemplos, que son participaciones sumamente interesantes para nosotros porque nos sirven para planificar siempre lo que hacemos, pero indaguemos, ¿sí? No nos quedemos solamente con eso, con que ha sido una jornada, indaguemos. ¿Cómo no si qué prácticas hacemos, sino cómo nuestras prácticas son alfabetizadoras, si realmente lo son, sino cómo pueden llegar a serlo, qué posibilita que para un grupo esto sea alfabetizador y qué posibilita que para el otro no, ¿sí? Que sea un espacio de reflexión en donde se permitan mostrar todas estas maneras en las cuales la alfabetización se está generando dentro de sus aulas, ¿sí? Bien, y con eso damos por sentada la jornada. Nuevamente les agradezco la escucha, eh, porque bueno, algunas de ustedes ya las conozco, algunos, perdón, las conozco, entonces por ahí siempre termino usando los mismos ejemplos en las mismas situaciones, entonces se torna un poco reiterativo, pero sé que son ejemplos que ustedes los conocen, que los trabajan y que los han vivido por sobre todo. Así que bueno, agradecerles por eso, por su tiempo más que nada. Y voy a enviar nuevamente el formulario, ¿sí? Para la asistencia de aquellos que no hayan podido, tanto aquí como en el grupo de WhatsApp, llegado al caso, no sea un problema, ¿sí? No he leído el chat, lo voy a leer un segundito, ¿sí? Por si ha habido alguna duda. Perfecto. Si no, más que nada son cuestiones de bienvenida. Bien, perfecto. No, profe, les agradezco nuevamente y repito a ustedes por la predisposición, por el tiempo y los estaremos encontrando seguramente en otra jornada. Así que bueno, les agradezco
de todo corazón por la escucha y bueno, nos estamos encontrando pronto. Sí, profes, muchas gracias por todo y que tengan una buena jornada. Un saludo para todos. Yo me voy a quedar aquí hasta que se vaya la mayoría para que si haya alguna consulta la vaya respondiendo en el chat. Gracias, profe, gracias a ustedes. Nos vemos. Hermosa jornada e interesante, profe. Muchas Em, gracias, a mí- profesor. bien. Bueno, usted pasa el link para la asistencia porque yo justo ya habían empezado y no he Sí, 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 visto. Bien, bien. sí, sí, sí. Dios Lo lo vuelvo a bendiga. mandar por el grupo. Igualmente, profe, Ujú, muchas gracias, que esté bien. ujú. Gracias a ustedes, profes, a ustedes, a ustedes. Sí, 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 también les paso el Power, profe, no se hagan problemas. Y apenas lo subo al canal de YouTube, también lo paso, así que no se hagan problemas. ¿Sí? Apenas eso esté, lo mando todo junto, no se hagan problemas. Hermosa jornada, profe, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profe, que termine bien el día. Saludos. Igualmente. Sí, 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 lo van a poder mirar, profe, de nuevo en cuando, no sea problema. Una vez que terminemos aquí, ya nos encargamos de subirlo el video. De descargarlo y subirlo, así que puede llevar un día más o menos. Sí, profe, lo voy a enviar al grupo de conciencia fonológica, que ahora también se llama conciencia fonológica y alfabetización, ¿sí? Ahí les envío todo, así que no sea un problema. Sí, 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 se los paso, no sea un problema. Quédense tranquilos que por ahí va a circular toda la información de ahora en más. Profe, buenas tardes. Muchas Buenas gracias. tardes, profe. Hermosa la jornada, muy interesante. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Que profe. tengas buenas tardes. Igualmente, profe, que esté bien, nos vemos, un saludo. Ahí la profe Luján, no sé si se ha ido o no. De todas maneras, ahí veo si puedo generar el grupo de WhatsApp. Perdón, el link del grupo de WhatsApp, así se lo mando por el chat. Ah, bien, profe. Aguárdeme un segundito, profe Luján, que lo paso por ahí por el chat, así ya le queda y se une directamente. Ahí se lo mando.
Ah, listo, ahí se los ha puesto la profe Jessica también. Y ahí, bueno, acabo de ponerlo yo. La próxima jornada ya les van a mandar, profe, por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Ahí los demás profes les van a enviar por el grupo de WhatsApp cuándo sería la otra fecha y el cronograma de la siguiente. Bueno, ya se han desconectado la mayoría para aquellos que aún están dentro de la jornada. Nuevamente los saludo y cierro la jornada, ¿sí? Un abrazo muy grande, cuídense bien y nos vemos la próxima. Chao, chao, profe. Bueno, chao, chao, chao. Profe, desde el departamento Figueroa, en Colonia Sí, San Juan, se ha escuchado muy bien toda la transmisión de la jornada. Gracias. bien, perfecto, profe. Entonces, no, muchas gracias a usted, profe, por escuchar. Sí, les dejo las diapositivas ahí, en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Cualquier cosa ya nos comunicamos por allá directamente con nuestros números por privado, ¿sí? Hasta luego, profe, chao. Ya terminó esa reunión. Bueno, ya has hecho vos.